Buenos días, chicos. Todavía faltan 2 minutos. ¿Pueden visualizar el material? Hola. Buenos días, profesora. Sí se visualiza, Ah, ya. Había unos ruidos ya lo lograron controlar, ¿no? profesora. Como se escuchaban ruidos, pero ya desapareció. Bueno, chicos, ya estoy aquí. Nos toca la semana 5. Vamos a esperar unos ratitos, que sea la hora exacta. Bien, buenos días, jóvenes. Yo soy 10. Nos entramos a la semana 5. Espero me estén oyendo todos. Espérate, quiero cuadrar esto aquí. ¿Están visualizando, chicos? Sí, ¿no? Todo perfecto. Bien, jerarquía textual, coherencia y cohesión. Déjenme mover un rato el cuadro donde aparecen ustedes porque me tapa la visión del material un ratito. Chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Ah, ya, gracias por saludar. Han tenido casi una semana. Quiero mover esto que me tapa un ratito. Déjenme mover esto de acá. A ver, parece que se mueve solo, así. Me molesta esto me tapa está sobre, o sea, la parte donde aparecen. ¡Ah! Ya lo eliminé. ¿Están ahí? Sí, Miss. Ay, que desapareció. Ya, entonces tenemos la semana 5, chicos. Empezamos. La coherencia textual. Hoy día entramos a un tema nuevo, ya estamos en la 5ª semana. La coherencia, pues, tiene que ver con qué? Con el sentido, ¿no? El carácter semántico, el significado. Es decir, de las palabras que pueden romper el eje temático, en fin, veamos de qué se trata. La coherencia constituye características esenciales que no solo permiten conformar un texto, sino que influyen directamente en su comprensión. Hay 3 aspectos interrelacionados que nos permiten comprender la coherencia. Uno, la iteración de una misma temática o tópico que permite relacionar el contenido total del texto. Estamos hablando del eje temático que funciona con el concepto de jerarquía, tema central, idea principal. 2, la consistencia semántica, que posee las diferentes ideas entre sí. En otras palabras, la inexistencia de conflictos entre las ideas vertidas en el texto. Y por último, la progresión temática, es decir, cómo se va desarrollando el tema, ¿no? En un texto en función del eje temático. La coherencia textual. El eje temático, este concepto fundamental, otorga la unicidad que requiere un texto. Se asegura el manejo claro de este eje mediante su repetición constante. La consistencia semántica. Las ideas de un texto por reflejar el pensamiento se encuentran supeditadas a una serie de lineamientos que buscan transmitir conocimientos y de no seguirlos nos llevarían a la falta de entendimiento.
La coherencia textual. La progresión temática es el concepto de discurso. Puede entenderse en el sentido de un desplazamiento de un movimiento de un lugar a otro. El texto nos guía progresivamente desde una idea hasta otras, de modo que seguimos una secuencia. Bien, ahora vamos a leer un texto y vamos a identificar las palabras que quiebran la coherencia textual en el siguiente texto. Entonces, veamos este texto, leámoslo y vamos a ver qué palabras ustedes creen. Yo las voy a leer y obviamente si el eje temático es un solo tema, y ya veo que empieza desde la primera línea, que es la higiene de los cuerpos en los siglos XV al XVII, era prácticamente nula para la mayoría del pueblo. Únicamente las clases poderosas se atrevían a lavar algunas muy pocas partes de su cuerpo y con mucha frecuencia. Por ello, la higiene corporal tal como la entendemos y practicamos hoy no existía. El baño de agua en la higiene individual no era recomendado. Incluso era beneficioso para la salud. Era el médico el que ordenaba el baño en determinados y abundantes pacientes. Ciertamente el baño de agua, sobre todo si es caliente, abría los poros de la piel, facilitando la entrada de todas las enfermedades. ¿Qué conduce el aire? Es decir, el cuerpo después del baño está predispuesto a la bondad de la enfermedad y a la entrada del veneno pestilencial delante. Bien, chicos, ¿qué palabras creen que no guardan relación? Bueno, el tema es la higiene de los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué palabras creen ustedes que les salta a la vista que podrían encontrar que no guardan relación, que no encajan, mejor dicho, en el texto? A ver, así nomás al aire, ¿qué pueden determinar? ¿Alguna que otra palabrita? Por ejemplo, léalo un minuto si gustan. ¿Alguien podría decir? Incluso era beneficioso para la salud. Beneficio, claro, era ya, beneficioso ya. ¿Otra? Muy bien. Cuando dice en el texto, en la segunda línea, una de las clases poderosas se atrevían a lavar algunas muy pocas partes de su cuerpo y con mucha frecuencia. Muchas, ¿no es cierto? Si se decía que con poco no puede ser con mucha frecuencia. Con poca frecuencia, ¿no? Beneficioso, muy bien. Mucha. ¿Qué otra más? Era el médico que ordenaba el baño en determinados y abundantes pacientes. Abundantes tampoco no viene al caso, ¿no? ¿Y qué otra palabrita más? El cuerpo después del baño al final del texto está predispuesto a la bondad de la enfermedad y a la entrada del veneno pestilencial del aire. No puede ser bondad, ¿no es cierto? Entonces veamos qué palabras rompían pues ese eje. Efectivamente, mucha, beneficioso, abundante, paciente. No puede ser bondad. Muy bien, ahora pasemos a otro tema. La cohesión textual. A ver, yo quiero aclararles dos cosas, dos términos, mejor dicho, en lingüística. Coherencia y cohesión. Coherencia y cohesión. Coherencia, por favor, para que se les quede grabado toda la vida. Coherencia es sentido y cohesión es gramática. Así de simple, para que entiendan. Pero la cohesión tiene que ver
con la parte de la estructura gramatical del texto, es decir, para que el texto fluya, el uso de conectores, ¿no? De referencias, etcétera, etcétera. Entonces, y lo tomo por experiencia y se los explico a ustedes antes de continuar con lo que es la cohesión textual. Porque en una universidad, no en San Marcos, en otra universidad, yo enseño también el curso de redacción. Y entonces era un examen. Y tenían que redactar casualmente un texto argumentativo, ¿no? En una pregunta decía, redacte un texto de carácter argumentativo, tipo argumentativo, coherente, ¿no? El tema era coherente y cohesionado. Coherente, que tenga sentido, y cohesionado, donde uses todos los elementos, ¿no? Que vamos a ver ahorita. Entonces el alumno se acercó, un alumno, y me dice, profesora, no entiendo, ¿qué cosa es cohesionado? Entonces, desde ahí me quedó la espina de que entonces si un alumno no entiende, muchos también habrán como él que no entendían. Entonces hay que precisar unos términos, por eso los términos son muy importantes. Basta que uno diga, como dijo Albert Einstein en uno de sus, estaba haciendo una consulta y, y él dijo, suficiente con que uno diga. Entonces ese uno representa tal vez a muchos, ¿no? Entonces eso es importante. Bien. Entonces, los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados, es decir, unidos, ¿ven? Lo que implica interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión. Las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso. Entonces, existen tres elementos, anáforas, catáforas, y después vamos a ver elipsis. Entonces, las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya aparece en el texto, en el discurso antes. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. La catáfora o también llamada, la anáfora también es llamada reemplazante y la catáfora se le llama en un término más castizo, anticipación. Entonces, las catáforas textuales, que son las referencias a un elemento que se mencionará en el texto, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de anáfora y catáfora. Ajá. Miren, los estudiantes, este es el sujeto de la oración, estudian rigurosamente, coma, ellos ingresarán a la universidad. Entonces, ellos viene a ser ¿qué cosa? ¿Anáfora o catáfora? ¿Qué creen ustedes? Anáfora, ¿Por qué? porque está haciendo referencia a los estudiantes. Exacto, pero yo dije un término que anáfora era equivalente a... Anáfora es lo mismo que reemplazante. Una referencia, ¿no? Anáfora es igual a reemplazante, ¿ya? Eso es lo que les quede claro. Lo dije hace poquito a la hora de explicar. Bien, entonces ellos hacen referencia a un antecedente ya mencionado. ¿Y para qué se utiliza una anáfora? Para evitar la redundancia, porque yo no podría escribir así, supongo, los estudiantes estudian rigurosamente, los estudiantes ingresarán a la universidad. Ok, o sea, también para evitar, yo utilizo ellos, reemplazo estudiantes por ellos, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser pues la anáfora. Veamos otro ejemplo. Ahora veamos ejemplo de catáfora. En Navidad visitaré a mis dos grandes amigos, Julia y Jefferson. Ajá. Acá hay una cosa que también, ¿cómo reconozco yo una catáfora? Los signos de puntuación también son importantes. ¿Qué cosa es una catáfora? Equivalente a, lo dije también, a ver si alguien me escuchó. Dije anáfora reemplazante y catáfora, ¿qué vendría a ser? Una anticipación, dije. O sea, la oración, dos grandes amigos, dos puntos, me está anticipando que viene una información posterior. ¿Quiénes son esos grandes amigos? Julia y Jefferson. Esa es una catáfora o anticipación. Por ejemplo,
Si yo digo la química, ¿no? La química se divide en dos, química orgánica y química inorgánica. ¿Cuál sería la catáfora? Que se divide en dos. Muy bien, 2 puntos. Y orgánica e inorgánica. Yes, correcto. Eso es. Eso es lo que es una catáfora o una anticipación. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a leer un texto y vamos a identificar las anáforas y catáforas en este texto, para lo cual pido que lo lean por favor 2 minutitos. Obviamente no sé si lo pueden subrayar, pero sí pueden anotar simplemente, por ejemplo, vine a Comala. A ver, vamos, o mejor lo leemos rapidito. A ver, yo lo voy a leer. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. ¿Acá hay alguna anáfora? Acá. Acá, que reemplaza Comala. Un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. ¿Habrá otra anáfora? No. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensé cumplir mi promesa. Por eso vine a Comala. Bien, vamos a ver las anáforas. Páramo, acá mi padre, un tal Pedro, reemplaza. No, para acá no, pero acá también podría ser acá, porque Comala es anáfora de Comala. Pedro, Páramo, mi madre me lo dijo. Verlo, ¿ves? Verlo también. Visitarlo, porque está reemplazando a quién, al padre. O sea, también los enclíticos lo, lela, también puede ser anáforas. Se llama de este modo y de este otro estoy segura de que le dará gusto. ¿A quién le dará gusto? ¿No? A su padre, ¿no? Conocerte. Y decirle, todo este le son anáforas. Del texto anterior responde las siguientes preguntas. ¿Es compatible señalar que la madre padece una enfermedad mortal? ¿Estimula a su hijo a vengarse del padre? ¿Reveló el nombre del padre de su hijo? ¿Cuál sería la clave? La Padece una enfermedad. Padece una enfermedad, ¿no? Vamos a ver si es verdad. O podría decir que le reveló el nombre de su padre, compatible, es decir, que se dice en el texto. Obviamente sí se usa, pero compatible. Bien, si el personaje de la historia no hubiera cumplido su promesa, nunca habría conocido a su padre, jamás habría llegado a Comala, o quizás habría dejado de existir. Y la pregunta 2, ¿cuál sería la alternativa? Chicos, si no hubiese cumplido su promesa, obviamente nunca hubiese llegado a Comala, digo yo, ¿no? Jamás habría llegado. Pero veamos las respuestas. A, la primera era C, reveló el nombre de su padre y su hijo, y B, jamás habría llegado a Comala. Bien, entonces dejo de presentar y vayamos a la separata de hoy. Vamos a ver si está ahí acá en ventanas. Coherencia textual. No, tengo que compartir pantalla entonces. Aunque la debería tener acá. No, tampoco. A ver.
No, este es 2. Nada que ver, está separado. Ay, ¿qué hago? ¿Continuar o cerrar acá? Ya. Versión, ya, acá. Ay, ¿qué hago? Espérense, un ratito, chicos, ya voy a... ¡Ah! Ahora está girando, ya no puedo. Mm, creo que... Ya, voy a compartir pantalla. Ya. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, profesora. Ya, y pongo acá. No, ya está abierto, pues, ¿no? Esto me estorba. Un ratito, chicos. ¿Qué hago para cerrar esto de acá? Cancelar. Ya. No, ¿ves? Estoy mal. No es lo que yo quiero. Archivo en todo caso. Ya, archivo. Ya está. Ahora sí, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesora. Ya, gracias, señorita. Muy bien. Ay, no puedo mover esta. Ay, bueno, ya. Sección, coherencia y cohesión. Bueno, vamos a retomar un poquito de las cosas que hemos visto en la PPT, de los puntos, mejor dicho. Bien, la coherencia entonces es una característica o propiedad esencial del texto. Tiene que ver fundamentalmente con el plano significado escrito, es decir, con las ideas que se quiere transmitir, su organización, las estrategias que se usarán para comunicarlas de pertinencia y relevancia. etc. Para que un conjunto de enunciados presente coherencia, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. A. Las ideas deben estar en función a un tema o un único o eje temático. El texto B no debe presentar una información contradictoria. Esto en realidad depende del tipo de texto y del propósito del autor. Es decir, debe presentar consistencia. C. La información en un texto debe dosificarse de tal forma que se presente de manera progresiva, es decir, de mayor a menor, pero progresivamente que tenga una secuencia, ¿no? A eso se refiere progresiva. Es lo que suele llamarse progresión temática. Esta implica que sobre un tema se vaya añadiendo información nueva a la información ya conocida. Y vayamos directamente a las actividades. Bien. Acá nos dice, identifique 4 palabras que rompen la coherencia textual en el siguiente texto. Ajá. Entonces van a leer, por favor, este pequeño texto. Así como trabajamos en la PPT, ¿qué palabras no guardaban relación, no? En los últimos años, las plataformas de entrega de comida a domicilio han aumentado y se han consolidado como una parte esencial del comercio alimentario en América Latina y el mundo, transformándolo en hábitos de consumo y reduciendo el acceso a diversas opciones gastronómicas. ¿Ustedes creen que reduciendo está bien o rompe el eje temático? Si ha ampliado lo de las plataformas, al contrario, no reduce, sino hay más amplitud, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tengo una palabra. Ya, entonces, chicos, los dejo, lean rapidito y encuentren.
Bien, chicos, ¿qué términos han podido ustedes notar al leer que quiebran la coherencia del texto? ¿Mm? Chicos, ¿qué palabras podrían observar? Marcharse, Marcharse. La primera que yo dije al leer, ¿cuál era? reduciendo, creo. Reduciendo, ¿qué otra? Muy bien. Hacia el final del texto, ¿qué dice? En las últimas líneas. Insignificante. Efectivamente, claro, porque se está hablando, ¿no? En Latinoamérica ha sido testigo del crecimiento de comercios locales e internacionales en el reparto de productos de primera necesidad. Este segmento representa una porción insignificante de ingresos. No va a ser, si casualmente ha generado muchos ingresos, no puede ser insignificante, ¿no es cierto? Correcto, y acá tienen la clave. Solución, reduciendo, aumentando, marcharse o quedarse, anulen también, generen insignificante. Muy bien, muy bien. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, escriba cuál es el tema de cada uno de los textos que aparecen a continuación y subraye el enunciado que quiebra la coherencia textual. Entonces, por ejemplo, Martin Heidegger es una de las figuras protagónicas de la filosofía contemporánea como representante de la corriente existente. Martin Heidegger fue uno de los primeros pensadores en apuntar la destrucción de la metafísica, en quebrar las estructuras del pensamiento. Planteó que el problema de la filosofía no es la verdad, sino el lenguaje, con lo que hizo un aporte decisivo al denominado giro lingüístico, problema que revolucionó la filosofía. Heidegger, a partir de la publicación de Ser y Tiempo en 1900, influyó sobre muchos pensadores europeos y con el paso del tiempo sobre pensadores no europeos. Ser y Tiempo es una obra que quedó incompleta, pero es considerada el tema de la obra de la filosofía más difícil del siglo XX. Como podemos ver, el tema central es la importancia de Heidegger en la filosofía y su obra, una de las más complejas, Ser y el Tiempo, quedó incompleta, ¿no? Bien, ahora vayamos al ejercicio 2. Entonces, los siguientes textos me piden que escriba cada uno que aparece a continuación y subraya el enunciado, que escriba la colección de cosas y diga cuál es el tema. En este caso, en el 2, a ver, chicos, creo que lo vamos a hacer juntos para avanzar, ¿no? Un poquito rápido. Ya bien, el infarto cerebral, dice, es un accidente cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, durante el cual muere parte de la masa encefálica debido al fallo de la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la oclusión del sistema arterial cerebral debido a aterotrombosis o a un embolismo. El infarto cerebral suele aparecer en personas de edad avanzada y asociado a factores de riesgo que incluyen previas isquemias transitorias. Los principales factores de riesgo por la aparición de un infarto cerebral son la hipertensión arterial, los trastornos lipídicos y el tabaquismo. El infarto cerebral se caracteriza por déficit neurológico de instauración progresiva intermitente con trastornos leves al inicio y máximos al transcurrir las horas. A ver, ¿cuál sería el tema aquí? El tema es fácil, ¿no es cierto? El infarto cerebral. Claro, el infarto cerebral, sí. Ya, ¿y cuál sería este, la idea que habría que subrayar?
¿Qué palabra rompe la coherencia? Dicen que la isquemia es la parte, es la cual durante el cual muere parte de la masa cerebral, pero no es oclusión, ¿no? Oclusión es cierre. Por lo tanto, esa palabra es la que rompe el eje temático. Bien, ejercicio 3. Las lecturas de la Torah, son una parte importante de la mayoría de ceremonias religiosas del judaísmo. Torah es un término hebreo que puede interpretarse como ley, enseñanza o instrucción. En la sinagoga, los rollos en los que están escritos la Torah son custodiados respetuosamente en el interior de un compartimento especial. En presencia de un rollo de la Torah, los judíos varones deben llevar la cabeza cubierta. La lectura pública de la Torah sigue una entonación y dicción prescritas ritualmente sumamente complejas. Aquí, ¿cuál sería la clave? Ujú. ¿Cuál El sería? Torah, El Torah, claro, sí. Ujú. Yo les voy a mostrar porque tenía unos amigos judíos y yo tengo un mini Torah que viene protegido en una cajita. La voy a enseñar, ¿ya? En hebreo. A ver, voy a poner el video. No, ¿cuál es el video? ¿Ven? No, no me ven, ¿no? ¿O sí? Mira, este es el. sí, ¿Ven? Y profe, la- Este es el Torah, ¿ves? Y miren aquí. Acá se guarda el Torah. Es un libro sagrado de los judíos. Es como la Biblia, ¿no es cierto? Y atrás viene con unas incrustaciones, todo en hebreo. Ujú. Es chiquitito, pero es un mini. Quería mostrarles que yo tenía un Torah, pues. Ay, se me estropeó. Ah, ¿qué dirá ahí? Mis sagradas escrituras judías. Es muy complicado. No quiero que se me estropee. Ya. Bien, eso les quería mostrar. A ver, voy a cerrar mi videito. Ya. Ok, entonces el Torah. ¿Y cuál es la palabra que no guarda relación con el texto? Ujú. ¿Cómo quieren, chicos? Pues será pues término, porque todo no es un término, es una enseñanza, ¿no? Bien, veamos ahora el siguiente ejercicio. 3. Lea los siguientes enunciados y determine luego determine el tema, perdón, y luego reagrúpelos para formar 3 párrafos distintos y finalmente determine el subtema de cada párrafo, ¿no? Entonces, un derrame cerebral se produce cuando el suministro de sangre de una parte cerebral se reduce repentinamente o se interrumpe, ¿no? Romanos 2. Según estadística del Instituto Especializado en Ciencias Neurológicas, el 40% de adultos mayores de 50 años están propensos a sufrir este tipo de ataques. 3 Romanos. Los expertos aconsejan que ante la menor sospecha de un derrame es conveniente acudir inmediatamente al hospital, pues las consecuencias pueden ser graves. 4. Estas estadísticas también revelan que solo 10% de la población está debidamente informada sobre la enfermedad. 5 Romanos.
Finalmente, las estadísticas revelan que el 80% de las personas que han sufrido un ataque cerebral han quedado discapacitadas por no haber recibido oportuna atención médica. 6 romanos. Hay dos tipos de derrame cerebral. El isquémico, 80% de los casos, y el hemorrágico, que es el más complicado, ¿no? El séptimo, el primer tipo de derrame se produce una interrupción del flujo sanguíneo a la arteria y el segundo se produce una hemorragia por la ruptura de una arteria. Octavo, una consecuencia grave puede ser la ceguera. 9. Otra de las consecuencias de un derrame cerebral puede ser la parálisis y hasta la muerte. Entonces, acá ya podemos determinar cuál es el tema central. Obviamente, ¿cuál sería, chicos? El derrame cerebral, ¿no es cierto? Bien, párrafos 1. ¿Qué números romanos serían? ¿En qué orden tienen relación? 1 sería en el párrafo 1, enunciados romanos, ¿cuál sería? ¿Qué es un derrame y clases de derrame, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué enunciados comprenden esos números romanos? Serían el 1, ¿cuál sería, chicos? 1, ¿qué más? 7. 6 y 7, sí. 1, 6 y 7, muy bien. El párrafo 2 sería, nos hablan de porcentajes, ¿cuál sería el párrafo 2? Estadísticas sobre derrame cerebral. ¿Qué números romanos involucran esos puntos? 2 romanos, porque dice según estadísticas, luego 4, 2, 5. 4, 5, 2, 4 y 5, correcto. Y luego el tercer párrafo sería consecuencias del derrame cerebral, ¿correcto? ¿Qué números romanos involucran esos puntos? 8. 8 y la 3. La 3, porque puede ser consecuencias graves, ¿no? 3, 8 y 9. yes. 9. 9. Excellent, excellent. Ahí están las respuestas, ¿ven? Ahí está, eso es lo que tenían que llenar. Bien. Cohesión. ¿Qué es la cohesión, chicos? ¿Qué era la cohesión que les había dicho? En una sola palabra. Ay, chicos. Gramática, les dije. ¿Y coherencia? Chicos, pues, ¿para qué Sentido. uno está sentido? Eso quiero es que esto les va a servir es muy importante que entiendan qué es cohesión y qué coherencia. O sea, yo les estoy dando con unas palabras claves para que les quede grabado y en algún momento determinado, cuando entren a la universidad, porque van a ingresar, de eso estoy segura, ¿no? Entonces, cuando lleven el curso de redacción, lenguaje, no sé si lo llevarán, depende de las carreras, pero generalmente en estudios generales, ahora que hay estudios generales en la universidad, entonces, San Marcos, llevan cursos de lengua y redacción. Entonces, cuando se enfrentan a esto y cohesión, pero ya venían preparados. Ya saben lo que es cohesión, ya saben lo que es coherencia. Y yo se los simplifico para que por A o B les venga así esa pregunta que se puso en un examen. Entonces, coherencia, sentido, cohesión, gramática. Entonces ya sé que, el texto tiene que estar bien cohesionado, porque los profesores de lengua, en este caso, utilizamos términos lingüísticos. Entonces hay que saber, pero si tú no sabes lo que es cohesión y no es coherencia, obviamente yo no voy a entender, ¿no? Si yo te digo, redacta un texto bien cohesionado, va a suceder lo que me pasó con ese alumno. Profesora, no entiendo qué es cohesionado. Por eso no entendía. Simplemente no sabía. Entonces, cohesión y coherencia, eso es lo que tienen que saber, eso es lo que tienen que aprender. Ya les he dicho que tienen que aprender vocabulario para que ustedes están en proceso de aprendizaje
Y obviamente no tienen que saber todo, pero son términos importantes, ¿no? Y uno maneja los términos apropiados. Y cohesión es el sentido que se le da al texto. Mejor dicho, la estructura sintáctica, ¿no? El uso de referencias, de conectores, etcétera, etcétera. Bien. La cohesión es una característica o propiedad esencial del texto. Un texto debe mostrar cohesión. Esto es decir, una interdependencia entre los enunciados que la conforman. Con ello se mantiene el discurrir del texto, los principales recursos que permiten observar lo que acabamos de ver, catáfora, anáfora, ¿no? Cohesión son la anáfora. Esto es una referencia a un elemento que ya aparecieron en el texto. La catáfora es una referencia que viene después. En otras palabras, la anáfora es una regresión para hablar del mismo referente. La catáfora es una anticipación, también se los había dicho, para consultar la atención y la expectativa de lo que se dirá el tramado del discurso. Bien, ahora, la función de una anáfora es recoger una parte del discurso ya emitido. Se da cuando un pronombre adjetivo se le asigna el significado de su antecedente en el texto. Ejemplo de anáfora. María ha regresado de un largo viaje por Europa. Punto. Ella se ve más delgada. Ella es la anáfora, ¿no? Pronombre. Catáfora. Se da cuando algunas palabras, como los pronombres, anticipan el significado de una parte del discurso que se va a ser emitido a continuación. Las diferentes ramas de la investigación científica se pueden dividir en dos. ¿Dos? Esa es la catáfora, que me anticipa. ¿Cuáles son esas dos? Ciencias empíricas y las ciencias no empíricas. Al final lo entregamos a su dueño. ¿Qué cosa? Una libreta de apuntes color negro. Los puntos de vista respecto de emergencia del lenguaje son estos dos. Estos viene a ser la catáfora. Anatómico, fisiológico, histológico y bioquímico. Y por último tenemos otra. Esto quiero que lo vean bien. Eso no es, elipsis no estaba contemplada en la PPT, ¿no? Pero yo les había mencionado que existía otra referencia que es la elipsis, que es la supresión, no es reemplazo. Yo suprimo por estar sobreentendido. Veamos lo que es. La elipsis es un mecanismo. Tiempos hechos, yo no me he detenido, hemos leído, pero parece que no va a alcanzar el tiempo, Carlos Sara. Bien, la elipsis es un mecanismo de referencia textual por la cual algún elemento, una palabra, una frase, una oración es sustituto por el símbolo elemento nulo. La elipsis es fundamental para la economía del texto porque evita las repeticiones que son innecesarias en función de la estructura de la lengua. En castellano operamos con tres formas de elipsis. La elipsis nominal, se suprime un sustantivo, pronombre o una frase nominal. La elipsis verbal, cuando se suprime el verbo. Y la elipsis oracional, se suprime una oración o una preposición. Estas tres formas se pueden ilustrar con ejemplos. Una elipsis nominal. Sandro entró al restaurante. Punto seguido. Pidió la carta al mozo. ¿Qué se suprimió? Sandro. Sandro. Entonces, ¿era necesario colocar Sandro nuevamente? No, porque evito la reducción economía del lenguaje y la repetición, porque si no ya Sandro entró al restaurante, punto seguido. Sandro pidió la carta al mozo. No, ahí, sobre todo en la redacción, hago omisión, elipsis, suprimo. Elipsis es supresión. Elipsis verbal, cuando elimino el verbo. María lee una obra científica, punto y coma. Ana, coma, una novela. ¿Qué se suprimió? El verbo leer. Porque es sobreentendido, ¿no? Porque María lee una, Ana lee una, leer es sobreentendido, además se menciona anteriormente. Y por último, oracional. Carlos le preguntó a Roberto si había ido al estadio. Roberto le dijo que no. Su primo, que no, es que no había ido al estadio, ¿no? Ok, por estar sobreentendido. Eso es todo en cuanto al tema de hoy. Entonces, ahora a trabajar. Bien, estoy viendo que no sé si va a alcanzar el tiempo. Identifica el párrafo. ¿Cuántos? Y todavía falta texto 1, texto 2. Bueno, a trabajar y ahora sí les toca, porque si yo me pongo a leer, demoramos más. Ustedes tienen que leer y resolver. Texto 3, 8 y 14 ya. Bien, a ver. Entonces, chicos, vamos a lo primero. Lean, por favor. A ver, acá empieza.
A ver, esto lo hagamos juntos, mejor yo soy más rápida. Ya. Este, esta parte acá me puedes ya sacar el texto solo, ¿ya? El Renacimiento fue la época de dos grandes cambios. Algunos lo consideran un renacer en la cultura grecorromana. En la segunda oración, la palabra lo reemplaza ¿a qué palabra? ¿Renacimiento? Sí. Ok. Dos. Ludwig van Beethoven es el músico clásico más famoso. Su música ha trascendido hasta la actualidad. La palabra su ¿Saben? ¿Beethoven? Beethoven, claro, a Ludwig van Beethoven. Ok, muy bien. Gengis Khan llevaba sobre el brazo algo más certero que cualquier flecha, su halcón favorito. La expresión algo más certero Su anticipa halcón, la frase. a su halcón favorito. Ah, ok. Esa fue mi perdición, la confianza. La palabra esa es una catáfora de La confianza. yes. Confianza. Ya está, ya está. Bien, entonces ahora por favor, sobre la base, esto sí ya lo leen ustedes para que lo lean más rápido, les doy 2 minutos. Sobre la base de la constatación del mecanismo de cohesión del siguiente texto, empareje los datos de las dos columnas escribiendo el número respectivo en paréntesis. Fabricó la caja de Pandora, epidemia japeteo de Pandora, etcétera, etcétera. Lean por favor 2 minutos. Fabricó la caja de Pandora. ¿Qué número? La 4.
Ya. Maravilló a los dioses. La 3. ¿Cómo que la D? ¿Qué personaje? La 3, Pandora. Ah, ya, la dice. Ya, y ahora está bien. Padre de Prometeo. Apeto. Ya, 2. Muy bien. Esposo de Pandora. Epimeteo. Ujú. Titán celebérrimo y astuto. Prometeo. Prometeo. Y creó a la primera mujer. Vulcano. Vulcano. Muy bien, ya está. Perfecto. Ahora, identifique el siguiente párrafo, la elipsis nominal. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Manuel Suns. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, recordó a su madre, recordó la casita de lanas que le remataron, recordó los amarillos Los Ángeles de una ventana, recordó el auto de prisión, el aprobo, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero, recordó que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Loventhal. Mm. ¿Cuál sería la elipsis nominal? En todo se suprime Emma. Emma. Claro, Emma. Ujú. Bien, identifique el siguiente párrafo de la elipsis verbal. Elipsis verbal. Eh, Si los hombres de genio son cordilleras nevadas, los imitadores no pasan de riachuelos alimentados con el hielo de la cumbre. Pero no solo hay el genio que inventa ingenio, que rejuvenece y explota lo inventado, abunda la mediocridad que remedia o copia. ¿Cuántas malas epopeyas originaron la Ilíada y la Odisea? ¿Cuántas malas tragedias las obras de Sófocles y Eurípides? ¿Cuánta mala canción las odas de Píndaro y Horacio? ¿Cuánta mala égloga las pastorales de Teócrito y Virgilio? ¿Cuál sería el término? ¿Originaron? Oh, muy bien, joven, muy bien. Y ahora sí que terminamos. Identifica el siguiente párrafo de la elipsis oracional. A ver. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época que escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Renouille. Y si su nombre, a diferencia de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Foucault, Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No se debe de modo alguno en Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres tenebrosos en altanería, desprecio para sus semejantes, inmoralidad en una palabra impedida, sino que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. ¿Cuál es la elipsis? ¿Qué se ha suprimido?
su genio, elipsis, ¿no? Su efímero mundo, ahí tenemos su, se refiere a estos personajes. Bien. Ahora sí, chicos, a leer rápidamente este texto mixto, el primero, por favor. Tienen 6 minutos.
Bien, jóvenes. Sobre el empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto? Bien, veamos entonces. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál determina la idea principal del texto? Las donaciones de empresarios. ¿Qué más? Occidentales contribuyen al empoderamiento de las mujeres de países en vías de desarrollo. El concepto de empoderamiento femenino ha cambiado a lo largo de la historia del movimiento femenino en Occidente. El activismo político devenía mejoras educativas. Las principales donantes como Bill Gates entienden por empoderamiento femenino la situación que posibilita el desarrollo económico de las mujeres víctimas de la inequidad y desigualdad. El empoderamiento de las mujeres en países subdesarrollados debe fomentar en las mujeres una actitud política a fin de garantizar la sostenibilidad de la equidad de género, o la donación de máquinas de coser y pollos como los elementos insustituibles de programas de empoderamiento femenino son dirigidos por empresarios y políticos de Occidente. ¿Cuál sería el mejor resumen del texto La D. o la idea principal? Yes. La D. El empoderamiento de mujeres en países desarrollados debe fomentar en las mujeres una actitud política a fin de garantizar efectivamente la sostenibilidad de igualdad de las mujeres. Ok. 2. El sinónimo contextual de transformar es adaptar, revertir, reforzar, manipular o combinar. La B. Yes. Revertir, claro, porque dicho término aparece en un contexto en el que se señala que las feministas de los 80 buscaban transformar, es decir, revertir, ¿no?, la situación opresiva en que vivían las mujeres mediante la eliminación de los que las oprimía y el fomento de la participación política. Es decir, se trataba de cambiar o revertir radicalmente. Bien, 3. Relacionando el desarrollo textual con la imagen, podemos colegir que A. Las donaciones que reciben las mujeres han hecho de ellas acumuladoras. Las mujeres que se benefician con donaciones desdeñan, desprecian los bienes recibidos. Las donaciones de máquinas de coser reprimen un estereotipo social arraigado. Las donaciones de animales de crianza menguan la economía de las mujeres. Los proyectos de empoderamiento basados en donaciones son infructuosos. La C. No. La E. Yes. Claro, porque más bien esas donaciones encarcelan a la mujer, ¿no? De tal manera que la tienen oprimida, de alguna manera atrapada por las donaciones. Y en ese sentido se puede inferir que las donaciones resultan banales, sin importancia, ¿no?, en el empoderamiento político de la mujer. O sea, no, sigue, de alguna manera, siguen siendo oprimidas. Bien, muy bien, joven. 4. Del empoderamiento entendido en términos económicos, es incompatible afirmar que A. Data a partir de la década del 80, es una postura nueva en Occidente, se basa en donaciones de artículos, soslaya el activismo político femenino, está dirigido a países subdesarrollados. La D. Es incompatible afirmar que
A mí, yo creo que es la B porque dice que en Occidente ya se hacía hace tiempo ya. Y en la B dice que es una nueva postura Claro, pues que entonces, ¿cuál es? La B. No, la A. No data de los 80, ya mucho antes se hablaba de eso. El empoderamiento femenino entendido en términos económicos basados en la donación de artículos es una propuesta reciente y no algo que data de los 80. En aquella época se propugnaba, por el contrario, un empoderamiento político. Por lo tanto, es la A. Ya, 5. Si el empoderamiento femenino actual volviera a contemplar el activismo político, posiblemente, ajá, la Fundación Gates desistiría de hacer donaciones. Se fomenta el acceso de becas de estudios superiores. ¿Podría eliminarse las estructuras de la inequidad de género? La inopia es pobreza, ¿no? De los países desarrollados se acrecentaría o muchas empresas se verían forzadas a declararse quebradas. Ujú, ujú. ¿Cuál sería la clave? La C. Yes. Muy bien, joven, muy bien. Bien. Y ahora, chicos, la C. Miss, Este, dime, disculpe, ¿cuál era la 3? ¿la 3? Sí. ¿Cuál era la pregunta? 3, 3, 3. Era la E. La E. Gracias, Miss. Bien, ya, de nada, joven. Bien, chicos, entonces ahora, por favor, tenemos texto dialéctico, ¿no? A y B, como ustedes saben. Yo creo que sí estamos a tiempo, ya aunque son 8:40, tienen igual 8 minutos, nos falta el otro texto y texto en inglés que es corto. Ya, 7 minutos, por favor, 7, por reloj.
Bien, nos pasamos de los momentos, chicos. A ver, ¿cuál es la controversia que se desarrolla en los textos A y B? No voy a, obviamente, a leer ya las alternativas para no demorar. Eh, ¿Cuál sería? A, B, C o D. La A. ¿Cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano? Are you sure? Ay, me quema el estómago, no sé qué, parece que estoy comiendo algo con... No sé qué me cae, me he tomado unas vitaminas. Ya, entonces... La A. La A, yes. ¿Cuál fue la causa del caída del Imperio Romano? Dos. En el texto, la expresión caída silenciosa hace referencia a una acción política La D. importantísima, ¿qué? Dedo. Una usurpación violenta del poder, un hecho simbólico pero irrelevante, un gesto de asimilación amistoso, una muestra de brutalidad germana. Chicos, La D. La B. chicos, cuando ustedes lean las preguntas, tienen que fijar bien, ya les he dicho. Dice en el texto A, ¿no es cierto? La expresión caída silenciosa, ¿ya? La disposición del último emperador romano debe verse como una acción carente de valor, el simbólico, pues este último eslabón de una gran serie de factores que llevaron a la transformación del imperio. Por lo tanto, la clave sería La C. yes, la C. Muy bien. 3. En relación a la postura sobre los bárbaros que se asemeja, o perdón, que se maneja en los textos A y B, es incompatible señalar que ambos coinciden en señalar su importancia para el fin del Imperio de Occidente. Los dos sostienen que hubo cambios radicales luego de su asimilación en Roma. Le dan pesos distintos a la diplomacia o en la guerra según cuál sea su postura. Uno ve continuidad con que viene de antaño, otro ve con irrupción destructiva. Toman posturas opuestas en sí, se asimilaron violenta o pacíficamente. La 3 sería la La B. yes. Muy bien. 4. Sobre el poder del emperador romano, según el texto A, es posible deducir o colegir que A, B o C era absoluto, pues podía darlo a aquellos. Fue ejercido por todos los emperadores. Había estado dejando de ser real y efectivo de manera. Dependía del Senado y los germanos asimilados al imperio. Era igual a los caudillos bárbaros a quienes se les delegaba. La C. Yes. Claro, porque había que inferir que el emperador delegaba su poder en los caudillos bárbaros. Era por su incapacidad para contrarrestar las fuerzas, ¿no? 5. Si excavaciones arqueológicas demostraran que la gran mayoría de las ciudades romanas durante la primera mitad del siglo V sufrieron devastación y saqueos, entonces A. Sería imposible asumir las tesis propuestas por Ward Perkins. Debería admitirse como falsa la existencia de Feodorati. Esto sería prueba de las nocivas costumbres en el Imperio Romano. ¿Podría asemejarse ese hecho con la destrucción de Pompeya? La postura que defiende Filipo se vería seriamente cuestionada. La E. Yes. That's correct, joven. That's correct. Y el último texto, después viene el texto a ver, en inglés. Yes. Ya. Rapidito este texto, 9:20 termina la clase. 9:07. Uy, ¿nos alcanza el tiempo? Sí, ¿no? 6 minutos. 6.
Bien, veamos entonces la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presentaría mejor el tema abordado? La concepción clásica de lo que es la verdad, la evolución de la verdad griega y hebrea, la diferencia entre fidelidad y veracidad, la búsqueda de la verdad en la antigüedad o la diferencia entre la verdad griega y hebrea. ¿La uno, chicos? La A. No. La E. Claro, of course. Of course. La E. Claro que es la E. Ya, bien, pregunta 2. Resulta incompatible con el texto sostener que la verdad para los hebreos cobraría pleno sentido en una relación comunitaria, implica una certidumbre principalmente cognitiva en la versión helénica. De acuerdo con los griegos, tiene la razón como el único tribunal válido. Puede considerarse una regla del correcto proceder de la versión hebrea. Es una realidad encubierta discernible mediante el conocimiento sensorial. En el texto se... ¿Ah? ¿Sí, joven? Claro, porque en el texto se dice que la verdad se entiende como una realidad detrás del objeto, como esencia del ser, y solo es accesible a la facultad intelectual, ¿no? Bien. 3. Del texto se puede concluir que uno de los contrastes fundamentales entre la visión griega y hebrea sobre la verdad consiste en que ambas responden a diferentes concepciones del mundo. Aquella la vincula el tiempo, a la hebrea le es diferente. La primera es filosófica, mientras que la segunda teológica. La primera es naturaleza estática y la segunda dinámica. Esta enfatiza su aspecto relacional y aquella el observacional. La C. No. La D. D, claro, porque el texto hace énfasis que la verdad griega es el ser siempre, es decir, es algo que no se va haciendo. Y de la hebrea señala que no se halla en el presente ni en el futuro, por lo tanto se va haciendo y se va construyendo. Bien. A mí en la 2 era la E, ¿no? Yes. Y en la 3 es la D. Pregunta 4. En el texto, la expresión amén implica deseo, fidelidad, paciencia, esperanza o religiosidad. La B. La D. La D. Porque amén quiere decir así sea, ¿no? Es una forma de referirse a la verdad. Por si acaso, cuando uno dice amén, quiere decir así sea, ¿no? Ok, 5. Si la cultura helénica hubiese recibido una marcada influencia de la cultura hebrea, probablemente los griegos creerían ciegamente en la fidelidad de los hebreos. La verdad habría sido concebida como algo fuera del tiempo. El valor de la verdad griega habría... Ay, este lente no me deja ver. Ay, se me ha roto todo. ¿A qué? Ay, espérense un ratito, no veo. Ya, habría dependido del devenir del tiempo. En el conocimiento de la verdad, los griegos se habrían equivocado o para los griegos la verdad sería una realidad ya concluida o acabada. ¿Barco? No. La C, porque en el supuesto que se ensaya probablemente la verdad ya no se concibe como el ser siempre, sino como fidelidad, es decir, que todavía no es.
siendo primariamente confianza y se irá revelando conforme transcurra o el devenir del tiempo, ¿no? Bien, chicos, hemos terminado y nos queda nuestra última parte, texto en inglés. Of course. Ay, pero no veo, chicos. Lo que pasa es que se me ha roto el lente. Entonces no se sostiene y no sé dónde perdí mis lentes. Bien. Passage. In past parts of the world, eso 9 y 10. An important key of freedom and growth can be something as simple as clean water. The women and girls Kenya. Several hours each day are routinely spent searching for irretrievable and potable water for their families and communities. As basic as it may seem in other parts of the world, in these places, easy access to clean water can be life-changing and liberating, freeing up time and area for more enriching opportunities. En muchas partes del mundo, una clave importante de libertad y crecimiento puede ser algo tan simple como agua limpia, agua clara. Las mujeres y las niñas en Kenia pasan muchas horas que cada día rutinariamente buscando para abastecerse de agua potable para sus familias y comunidades. Como una básica parece simple en otras partes del mundo, en estos lugares, easy access, el fácil acceso para el agua limpia puede cambiar la vida, liberar el tiempo, la energía para enriquecer oportunidades. In rain like this, while light water is available, is often contaminated and unsafe to drink. This is where the PNG Children's Safe Drinking Water Program comes in, helping to teach families to transform contaminated water in just 30 minutes using a bucket, a stick, piece of clean cloth, and PNG purifier water bucket developed with PNG laundry scientists. En esta región, generalmente el agua disponible es a menudo contaminada e insegura para beber, no apta para beber, donde el PNG de la organización el programa de beber agua segura para los niños, viene en ayuda a enseñar a las familias a transformar el agua contaminada en solo 30 minutos usando un paquete, un buque de unos palillos, una pieza que limpie el agua, ¿no? Purifica el agua en un paquete y desarrolla el PNG Laundry Scientists, los científicos, para crear más agua limpia. By creating more clean water and reducing illness, this pack of work promised especially for women and girls. Entonces, para crear más agua limpia y reducir enfermedades, estos paquetes dan un paquete al mundo, una promesa especialmente para niñas y mujeres, o para mujeres y niñas. Entonces, bien, what is the topic of this text? Voy a leer directamente en español, ¿no? Las consecuencias de la guerra civil en Kenia, la crisis de beber agua que existe en Kenia, el incremento del subdesarrollo en África, el PNG, la asistencia del PNG Assistance para purificar el agua en Kenia, o la humanitaria ayuda al PNG en África. What is the correct answer? B. Chicos, D, yes. La palabra key most likely means, la palabra key, su significado más cercano es duda, hesitation, problem, problema, solution, event or evento o felicidad. La C. C. Yes. Solution, yes. Number 3. The contextual antonym of the word promise is, el antónimo contextual de la palabra promesa es presagio, desire, deseo, bonanza es igual que en español, abundancia, hope, esperanza, or decadence. ¿Cuál sería? A. Decadence. E, decadence, yes. Okay, that is correct. That's correct. Okay, number 4. According to the text, it is false to say that the women and girls in Kenya. Okay, acuerdo al texto, es falso decir que las mujeres y niñas en Kenia receive help from private institutions. Acuerdo, es falso decir. Reciben ayuda de las instituciones privadas, have drinking water resources, tienen
tienen recursos de agua bebible, do not have complete freedom, no tienen libertad completa. Life in an unfavorable environment, viven en un ambiente desfavorable. Lack basic resources of their health, carecen de recursos básicos para su salud. Bueno, la respuesta es clara, ¿cuál es? Chicos, hay una respuesta sólida, ¿cuál es? Hola. La letra B. Claro, ve, porque no tienen recursos, obviamente, se tienen que purificar el agua, tienen aguas contaminadas frecuentes, obviamente la B. Yes, no tienen, no disponen de recursos de agua bebible. Ok, y por último, number five, we can infer about the PNG, Children and Safe Drinking Water Program, del programa de agua segura para los niños. Que it is financed by Kenyan government, es financiado por el gobierno de Kenia, helps many people in different regions of Africa, ayuda a muchas personas en diferentes regiones de África. It only works with women and girls in Kenya, solo se trabaja para mujeres y niñas en Kenia. It's an humanitarian aid team of the UN, es un equipo de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, or seeks funding from various African governments, o buscan fundaciones para varios gobiernos africanos. What is the correct answer here? Sí. No. The P&G Children Safe Drinking Program. ¿Qué hace este organismo? La letra B. Yes, of course. Ayuda a mucha gente de diferentes regiones de África. Y Kenia está en África y seguramente esa ayuda la brindan en diferentes regiones de África. Muy bien, muy bien. Nos alcanzó el tiempo. Qué bueno. Chicos, entonces me despido porque ustedes saben que de acá, desde donde me encuentro, de mi vivienda, me tengo que trasladar a San Marcos en este momento. Ok, muchas gracias. Que tengan bonito inicio de semana. Thank you very much. Muchas gracias. Bye.